Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos de vuelta a nuestra clase de Introducción a la Metodología BIM. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con de lo que hemos visto, cómo vamos a ir juntando toda esa información hasta entender cuáles van a ser nuestras funciones cuando ya estemos desempeñándonos, eh, trabajando con equipos que trabajan bajo la metodología BIM, desarrollando proyectos que se hacen bajo la metodología BIM. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo vamos a entender la coordinación de las múltiples disciplinas que se involucran en un proyecto y también cuáles son las responsabilidades y también, pues, en función de esta formación que están teniendo, cuáles podrían ser nuestras aspiraciones para desarrollarnos en este equipo. Bien, de entrada tenemos que recordar que nosotros estamos aprendiendo estas nuevas habilidades por un elemento importante. Nosotros estamos metidos en un problema cotidiano. Estamos metidos en un problema tradicional, algo que nos sucede prácticamente en todo el mundo y que está relacionado con la construcción de infraestructura con la construcción de edificaciones y tiene que ver básicamente con estos principales problemas. Si alguno de ustedes ha participado en la construcción y no ha caído en estos problemas, con todo gusto les puedo ceder la titularidad de la clase porque están mucho mejor formados que yo. Pero en general creo que todos hemos pasado por esto. En primera, nos damos cuenta que nuestra labor como arquitectos, los que somos arquitectos o arquitectas, nuestra participación en el diseño, aunque somos los orquestadores del proyecto, es un diseño fragmentado. Dependemos de otros profesionistas y de otras disciplinas para poder consolidar un edificio, o una casa, o una construcción, una infraestructura. Y normalmente, entre más complejo es el proyecto, mayor número de personas tenemos que involucrar. Por lo tanto, la participación que nosotros tenemos se ve como un proceso fragmentado. Y eso lo sufrimos tanto los arquitectos como los ingenieros, como los estructuristas, como los interioristas, etcétera. Lo que nosotros proponemos es una parte de ese proceso de la construcción. Después también tenemos problemas de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que cuando el estructurista se da cuenta que el diseño arquitectónico no está funcionando como debería ser, normalmente ya es un proceso tardío. Cuando el interiorista se da cuenta que el edificio ya no está respondiendo o no tenemos los espacios o no dejamos las instalaciones como las necesitaba, ya es un proceso tardío, lo cual nos lleva inequívocamente a tener que resolver este tipo de conflictos en la obra. Y todos sabemos que esas soluciones siempre son soluciones, eh, aquí en México les decimos chambonas, o sea, tenemos que resolver las cosas abriendo nuevas ranuras en los muros, jalando cables de circuitos que no estaban contemplados, resanando, enchapando, pintando de nuevo, y a fin de cuentas son soluciones muy caras. ¿Por qué? Porque no estaban presupuestadas. Por lo tanto, quiere decir que ese dinero siempre es un sobrecosto. Y eso nos genera no solamente el costo, el aumentar el costo de la obra o reducir nuestras utilidades o nuestros ingresos, sino que genera este concepto horrible que se llaman los retrabajos. Ya hicimos el muro, ya se pintó ya se emplastó el muro, ya se enlucidó, ya se le puso pintura y ahora hay que volver a ranurarlo porque nos faltó un detalle. Entonces, todo eso son procesos que nos hacen retrasar el proceso de la obra. Y lo más importante es que después de que encontramos todos estos errores, no tenemos idea de quién fue el que se equivocó. Y no es solamente por el hecho de sancionar o de transferirle la culpa a alguien del equipo, sino por el hecho de que no podemos encontrar
en qué parte de nuestra organización es que no está habiendo una comunicación correcta, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener un esquema de trabajo que nos permita minimizar esos trabajos. Ustedes recuerden, en la última obra que hayan participado, donde tuvieron algún proceso de retrabajo importante, y si lográramos establecer una metodología que nos hubiera permitido reducir el impacto de esos problemas al 50%, ya no les digo eliminarlo, que estuviera al 50%, esa cantidad que ustedes se imaginaron de $100, $1,000, $10,000, imagínense que se hubieran podido ahorrar la mitad por no tener tantos problemas, ese dinero estaría en su bolsillo. Entonces, debemos estar siempre conscientes que nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer nuestro flujo de trabajo en los proyectos BIM, pero recuerden esto, siempre, siempre, siempre tenemos que iniciar pensando qué uso le vamos a dar al modelo. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque ustedes se tienen que dar cuenta o tienen que empezar a valorar que todo este aprendizaje que van a adquirir a lo largo de la maestría, como lo decían sus compañeros en la clase pasada, algunos de ellos lo manejaron, pues creo yo, con bastante sinceridad y eso está muy bien, que dijeron, yo no voy a usar Revit y está bien. El chiste no es que ustedes se conviertan en modeladores Revit. No todos se van a volver modeladores Revit. Eso es una parte del trabajo. Pero el chiste es que ustedes conozcan todos estos flujos de trabajo dependiendo los usos que se le van a dar a los modelos. A lo mejor podemos utilizar BIM para planificar y hacer estudios previos, estudios de factibilidad de los proyectos, que no necesariamente tengan que ver con hacer diseños milimétricos, sino más bien poder hacer un levantamiento digital del terreno. hace- Se silenció, arquitecto. Sí, perdón, es que mi perro estaba haciendo mucho ruido y no quise molestar a la clase. Pero les decía, vamos a suponer que mediante tecnología podemos hacer un levantamiento digital del terreno. Todos los estudios de factibilidad que hagamos, evidentemente van a ser muchísimo más económicos que ir y trazar en el sitio y empezar a obtener la información por medio de la observación, sino que hay muchas plataformas digitales que nos van a ayudar. Eso es un uso que le podemos dar a nuestro trabajo. ¿Es el único? Claro que no. A lo mejor nosotros vamos a trabajar sin ese componente porque nos lo va a dar el cliente. Otra opción es analizar las alternativas, pero analizarlas no solamente desde el aspecto de, cuál está más bonita, cuál está más vistosa, sino que la van a analizar a lo mejor en cuestiones de costos, en cuestiones de constructibilidad, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de ensamblaje. Les va a dar una perspectiva mucho más amplia que solamente decir si el proyecto está bonito o está feo. También vamos a poder hacer una correcta coordinación interdisciplinaria, que es lo que vamos a tratar de platicar el día de hoy. Cómo desde la parte del gabinete, desde la parte de que ustedes van a estar trabajando en su despacho, con otro despacho de ingenieros y con otro despacho de instaladores de aires acondicionados, etcétera, ¿cómo vamos a poder mantener una correcta coordinación para que podamos trabajar de manera armónica y al mismo tiempo tener soluciones importantes? Y así los otros, les decía, tenemos 22 usos BIM registrados tan solo como parte de la metodología. Y entonces ustedes aquí van a poder encontrar cómo se van a desarrollar los flujos de trabajo. Entonces,
Hoy nos toca platicar acerca de la coordinación interdisciplinaria. ¿Y qué es esto? Bueno, la coordinación interdisciplinaria es un proceso colaborativo que se dedica a integrar modelos hechos por cada una de las disciplinas que están trabajando con nosotros. Tiene como objetivo esta coordinación centralizar la información, mezclar todos los elementos de las disciplinas que están trabajando, arquitectura, ingeniería, instalación eléctrica, certificaciones LEED, etcétera, para que podamos estudiar al proyecto como un conjunto. Ahora, la parte más relevante o la más, ¿cómo se dice? La más conocida de este proceso de coordinación tiene que ver con la detección de las interferencias. Denme un segundo, por favor. Disculpen. Les decía, la parte más conocida de este proceso de coordinación es el famoso clash detection, detectar las interferencias. Y esto se ve románticamente como, oh, wow, el programa solito nos va a detectar cuáles son los problemas que tenemos. Y sí, eso es una parte importante, pero vamos a ver que no solamente es el clásico objeto o el clásico ejemplo donde se dice que un ducto de aire acondicionado atraviesa una trave de concreto, sino que hay otras resoluciones que vamos a tener que conocer. Otro factor importante de la coordinación interdisciplinaria es que nos va a permitir optimizar las decisiones técnicas, ¿sí? Nos va a permitir analizar fríamente y sin la presión de estar con la obra encima, cuáles van a ser las mejores soluciones según el proyecto que estamos haciendo. Y esto nos va a permitir reducir la incertidumbre constructiva. Esto es que cuando nosotros iniciamos o estamos en el proceso de la construcción, vamos a tener una mayor certeza de que las soluciones que nosotros especificamos van a ser las correctas, van a ser las óptimas, van a ser las que representen un mayor beneficio económico para la obra. Y en pocas palabras, no solamente es un proceso de clash detection, o sea, no es solamente que haya uno de los modeladores BIM que corre las opciones de detección de interferencias que vienen en el mismo Revit o las que se hacen en Naviswork y tan tan. No. Por el contrario, es un proceso de gestión de información, entender los flujos de información, quién entrega, quién está elaborando, quién ya archivó las soluciones, etcétera. Integra también la parte técnica de lo que está haciendo cada quien, los sistemas constructivos, cómo coexisten los sistemas constructivos de todas las partes, lo que el estructurista quiere contra lo que el arquitecto quiere, contra lo que el interiorista quiere, contra lo que el de los aires acondicionados quiere, el de las instalaciones eléctricas quiere, etcétera. Y eso al final aterriza en la gobernanza del modelo. Quiere decir que tiene que haber alguien encargado de armar ese modelo con todas esas partes y lo más importante, tomar decisiones de qué partes se quedan y qué partes se van. Entonces, nosotros vamos a tomar como ejemplo una cosa que se llama modelo federado. El modelo federado es esta idea de del modelo central que estamos viendo, que se nutre de diversas especialidades, las cuales coexisten entre sí, ¿sí?
los ingenieros hablan entre ellos, no todo pasa a través del arquitecto, pero al final tiene que haber un esquema de gobierno del modelo que nos permita definir si lo que el estructurista está proponiendo va encima de las decisiones del arquitecto o encima de las decisiones del interiorista. Por poner un ejemplo, seguramente en alguno de los proyectos que ustedes hicieron, cuando le entregaron el modelo base o el diseño preliminar al estructurista, el estructurista les respondió con un modelo que parecía que no había estudiado estructuras, ¿no? Porque tenían demasiado factor miedo, peraltes muy altos en los elementos de acero o de concreto, o claros muy cortos en la estructura. Y entonces nosotros actuamos como gobernantes del proyecto y le dijimos, oye, ingeniero, no hay la posibilidad de que ampliemos 1 metro más el claro, no hay la posibilidad de que hagamos el elemento 10 centímetros más esbelto, no hay la posibilidad de que usemos un calibre más ligero del acero o que usemos otro sistema constructivo, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros nos empezamos a volver ese BIM manager, pero antes de utilizar la metodología BIM, solamente estableciendo criterios que nos iban a permitir tener el control del proyecto. Este proyecto, lo único malo es que en lugar de estar en un solo modelo, lo teníamos regado en 25 carpetas diferentes, lo cual tuvimos que empezar a juntar en vivo. Entonces, a este modelo federado, que así se le dice un poco en las traducciones latinoamericanas o hispanohablantes de la metodología BIM, también se le llama el modelo central. ¿De qué trata? ¿Qué es el modelo federado? Por definición, vamos a decir que es una combinación de modelos. ¿Sí? Curioso. Un modelo federado es una combinación de modelos. ¿De dónde vienen estos modelos? Idealmente vienen de cada disciplina. Cada disciplina tiene, cada disciplina Cada disciplina tiene su estructura, vamos a decirlo, de gobernanza para mandar las partes que ellos están trabajando y hacerlas llegar a un entorno común para que se pueda hacer un solo análisis o un análisis conjunto del edificio o del objeto BIM en sí. ¿Cuáles son los componentes típicos? En primer lugar, arquitectura. ¿Y esto por qué? Porque nosotros como arquitectos somos los que definimos los parámetros, los tamaños, las interrelaciones de los espacios, las alturas, la forma, la función, etcétera. E inclusive nosotros establecemos los criterios estructurales que van a servir de punto de partida para el ingeniero estructural. Por otro lado, viene la parte de la estructura, la parte de cómo se erige el edificio o cómo van a coexistir tanto la física del sistema estructural como también los sistemas constructivos que vamos a poder utilizar para echar a andar nuestro proyecto. También viene el diseño de instalaciones o el MEP, en español, el Mechanical, Electrical and Plumbing, que tiene que ver cómo vamos a insertar todos los sistemas que van a permitir que el edificio o el elemento de infraestructura funcione y coexista tanto con sus usuarios como con el medio ambiente. Eso es importantísimo. Si ustedes a lo mejor no están haciendo casas, están haciendo bodegas o están haciendo escuelas o edificios o lo que sea, o si están haciendo infraestructura, entiéndase infraestructura carretera, infraestructura de puentes, eh, estacionamientos, etcétera, hasta una plancha de concreto que sirve para estacionarse requiere de instalaciones para evitar inundaciones, para colocar alumbrado público,
para colocar señalética de emergencia, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros como arquitectos hacemos requiere, en cierta parte, de esta colaboración. Urbanismo, ¿aplica? Claro que puede aplicar. Si ustedes están haciendo un proyecto suficientemente grande, el parámetro de la coexistencia del edificio con la ciudad va a ser importantísima. Y si alguno de ustedes ya empezó a curiosear las múltiples aplicaciones que Autodesk tiene a nuestra disposición para poder pues empezar a experimentar, verán que tienen simuladores de tránsito, análisis de sitios, etcétera. Entonces, debemos entender que el modelo federado no sustituye a los modelos individuales y por ende, nuestro modelo, aunque seamos los arquitectos, no equivale al modelo BIM al 100%, ¿sí? Somos una parte del modelo federado. Y para que el proyecto exista de la mejor manera, pues tiene que estar sincronizado, coordinado, combinado. Bien, les decía también, hace rato platicábamos o se mencionaba el tema del clash detection, la detección de interferencias. Y deben de saber, según lo que ya ahorita ya elevaron ese perfil básico de los que dicen que utilizan BIM, donde dicen que solamente hay ciertos conceptos muy sencillos, ya entendieron que el clash detection no solamente son fallas de diseño o problemas de diseño físicos, a los cuales llamaremos hard clash. ¿Cuáles son esos detalles físicos? Bueno, los hard clash, por ejemplo, es cuando un elemento, eh, el clásico que hemos platicado, un ducto de aire acondicionado, está pasando o está coexistiendo en el mismo espacio con una trave de concreto. Automáticamente eso es un problema y hay que resolverlo. A eso se le conoce como choque físico. Pero también se darán cuenta que en algunos momentos, y eso lo veremos en la clase siguiente cuando hagamos una demostración, existen algo que se le llama soft clash. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer muros compuestos que tienen un sinnúmero de variables en cuanto a la composición de los materiales o los sistemas constructivos, habrá momentos en donde colocamos un elemento de concreto, el cual viene, una columna de concreto, por ejemplo, es el ejemplo más típico, una columna de concreto, que viene un muro de ladrillo y como hacemos una pieza compleja, colocamos capas, aislamientos, revocos, etcétera, y entonces visualmente la columna queda adentro del muro. Para el programa, a veces esos los detecta como soft clash, porque son incumplimientos de tolerancias y eso hace que los cálculos no sean precisos. ¿Se puede arreglar? Claro que se puede arreglar, pero es muy importante que se contemple eso porque el programa nos permite señalar exactamente dónde están sucediendo estas fallas y nos permite enterarnos y tener acciones en consecuencia. Por último, también vamos a encontrar otra cosa que se llama clash de información o los datos inconsistentes. Recordemos que la parte gráfica o la parte visual es una parte importante de la metodología BIM o de los softwares que trabajan bajo la metodología BIM, pero no es la más importante. Seguramente en el trabajo cotidiano les habrán pedido o les van a pedir que diseñen un mueble, por ejemplo. Voy a hacer una casa, ¿sí? Voy a hacer una casa, por ponerles un ejemplo muy pequeño, o una oficina, ¿no? Vamos a hacer una oficina y entonces vamos a empezar por
rediseñar o modelar o generar las familias con el mobiliario que vamos a utilizar. Y de repente empezamos y hacemos unos modelos súper detallados que consumen muchísimos datos, son elementos muy pesados, pero si no recordamos lo que hemos platicado al principio acerca de los usos BIM, puede que estemos echándole demasiada información incorrecta a nuestro propio modelo. ¿Sí? Vamos a hacer unos escritorios así súper detallados con todas las jaladeras y con todos los elementos y demás, y ni siquiera vamos a generar vistas 3D, sino lo que nosotros estamos haciendo es, nosotros somos contratistas y queremos, no sé, contemplar el armado de los muebles. O sea, no tiene mucho sentido que nos desgastemos en modelar objetos cotidianos si no los vamos a utilizar como medio de visualización. Por el contrario, si nosotros, por ejemplo, somos los encargados de gestionar el proyecto o de ser los gerentes del proyecto, no los diseñadores, los gerentes del proyecto. Y nos toca solicitar el presupuesto y establecer el tiempo y el recurso humano para poder remodelar unas oficinas. Y resulta que hicimos los modelos muy detallados, pero ni siquiera les pusimos marca, modelo, precio, etcétera. Pues todo ese trabajo no nos va a servir de gran cosa. Entonces tenemos que saber siempre para qué estamos haciendo los modelos BIM. De ahí también vamos a conocer lo que es el entorno común de datos. Ese modelo místico y mágico que les estamos hablando, que es el modelo federado, debe de existir en un solo lugar. Y ese entorno común de datos, pues su función principal es centralizar la información, de tal manera que todos sepamos a dónde lo vamos a encontrar. Esta metodología, entiéndase, no necesariamente va a significar que van a tener que comprarse todos su licencia de Revit y que todos van a tener que comprarse computadoras grandísimas y demás para hacer casitas de interés social. ¿Sí? Esto quiere decir que si ustedes tienen este esquema de trabajo, a lo mejor no van a tener el software que lo hace todo automático, pero van a saber qué datos necesitan para que no se les olviden. En Autodesk se utiliza un software que se llama BIM Docs, hay otro que es Autodesk Doc, no me acuerdo cómo se llama ahorita, y es una plataforma en la nube específicamente para que todos volquemos nuestro proyecto ahí. Sin embargo, este entorno común de datos podría ser algo, vamos a suponer que nuestro proyecto es, no sé, es remodelar una sala, remodelar un consultorio. Nuestro entorno común de datos puede ser una carpeta donde se empiezan a acumular los proyectos, pero donde se empieza a acumular la información, lo que pone el arquitecto, lo que pone el electricista, lo que pone el encargado de los equipos médicos, etcétera. Pero el chiste es que ustedes generen trazabilidad, que se logre entender que, por ejemplo, ustedes como arquitectos y arquitectas entregaron su propuesta el lunes. ¿Cuándo fue aprobada por el dueño, por el médico? No, pues fue aprobada el miércoles. Y después resulta que en ese gap, entre ese lunes y ese miércoles, entregó el estructurista. Y ahora resulta que lo que propone el estructurista no coincide. ¿Quién es el que se tiene que adaptar? El estructurista, porque él debió esperarse a tener la aprobación del propietario. Y así sucesivamente. Cuando se hacen los cambios entre las tomas de decisiones y entre los procesos de diseño, tiene que haber un control de versiones, porque es horrible y es un dolor de cabeza que estemos cada quien trabajando con la versión que más o menos nos acordamos que es y al final resulta que el modelo no coincide.
tiene que haber un control de cambios. En cierto momento se le tiene que avisar al equipo que el modelo que vamos a utilizar ahora como modelo base va a ser el proyecto arquitectónico consultorio médico sur, versión 3.75, ¿no? O ya pasamos a la versión 4, pasamos a la versión 5, etcétera. Pero de todo eso tiene que haber un récord de los registros de los cambios. Lo pueden hacer hasta en papel, pero el chiste es que aprendan esta metodología. Ahora, esto, ¿qué tiene en relación con lo que vimos o lo que deben haber leído ya en relación con la ISO 19650? En la ISO 19650 se utiliza un concepto muy importante que se llaman estados. Ustedes deben ser los responsables también de definir en qué momento está la información que estamos utilizando. Los 4 estados que se contemplan: trabajo en proceso, trabajo que ya se compartió, trabajo que se publicó y trabajo que se archivó. ¿Sí? Y así tienen que entender las piezas de cada uno. ¿Qué significa cada uno de estos estados? Trabajo en proceso. Quiere decir que yo, arquitecto, estoy diseñando la propuesta de planta. Y en este caso, o en este momento, estoy yendo a visitar, no sé, casas de pisos cerámicos o casas de decoración o fabricantes de cocinas. Los estoy yendo a visitar con mis clientes. Todo lo que yo estoy haciendo, los cambios y el juego que yo estoy armando con el proyecto y tras, se define trabajo en proceso. Cuando yo termino mi versión 1.0, por ejemplo, yo la comparto con el estructurista y la comparto con el electricista o con el de las instalaciones. Y en ese proceso de compartir, ¿qué es lo que yo espero de ellos? Recuerden su BIM Execution Plan. Yo a lo mejor del estructurista espero un predimensionamiento, un level of development 200. Igual de los de las instalaciones. Yo espero que me entregue rutas. No quiero que me entregue materiales o número de llaves o presupuesto o etcétera. Quiero que me entregue una ruta para que cuando ellos me lo regresen, yo pueda visualizar el proyecto en su conjunto como modelo federado y pueda ver que las propuestas de cada quien tienen una lógica. Ese conjunto yo lo publico y se lo entrego ¿a quién? Se lo entrego a mi cliente, ¿sí? A la persona que toma las decisiones. Ojo, esa parte no se les tiene que olvidar. Cuando ustedes vayan a negociar un proyecto, como vimos en la parte del directorio del proyecto, es fundamental que se defina quién toma las decisiones. Ustedes a quién le responden y quién es la persona que al final toma las decisiones. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar un proyecto con el gobierno y el que toma las decisiones en el gobierno es el presidente, pero ustedes no están negociando con el presidente, o sea, no están trabajando directamente con él, sino que están trabajando con el Departamento de Obras Públicas o el Departamento de Infraestructura o a lo mejor con alguna fundación, etcétera. Entonces, si ustedes no tienen acceso a la persona que toma las decisiones, ustedes deben de llevar una cierta bitácora de estos procesos o de estos pasos que están dando. A ver, yo, Luis Fernández, le entrego al jefe de proyectos de la Dirección de Infraestructura mi proyecto o mi anteproyecto o mi diseño esquemático del edificio del, no sé, nuevo fondo financiero.
Esa decisión, ¿quién va a aprobar esa decisión? En última instancia, el presidente. Pero yo tengo que dejar bien claro en qué momento yo publiqué mi proyecto, en qué momento yo lo entregué. Compartir, como dice ahí, el share. El share no es un proceso de punto final. Share quiere decir yo te mando información, espero tu retroalimentación, le doy una revisada, lo buscamos, tratamos de homogeneizar y después cuando suelto el proyecto, lo publico. ¿Sí? Es como un periódico, le podemos hacer toda la edición que quieran, pero en el momento que está publicado ya está allá afuera. ¿Sí? Después pueden venir cambios, sí, pero ya se considera un segundo proyecto. Una estrategia que usan los desarrolladores de software, y ustedes lo deben haber visto en sus teléfonos, por ejemplo, es voy a lanzar la versión 1.0 y de repente me doy cuenta que puede haber alguna pequeña actualización, pero no cambia en esencia el proyecto. Ahora se llama el 1.1, luego el 1.2, luego el 1.3. Le vamos a cambiar un pedacititito, es el 1.3.1 y así sucesivamente. Pero llega un momento en el que se hace un cambio importante, donde se dice, ¿saben qué? Este proyecto ya tiene que cambiar a otra etapa o a otra línea de diseño. En ese caso, se considera una nueva publicación y por lo tanto se considera una nueva versión del proyecto. ¿Y qué sucede con las versiones que ya no están actualizadas, con todas las que vamos dejando atrás? Esas versiones se archivan, no se eliminan, se archivan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces de definir en qué momento se tomó una decisión y cómo la vamos y por qué la cambiamos y por qué un error que nos está brotando en la tercera versión del proyecto, de dónde vino, quién lo autorizó, quién lo canceló, etcétera. Ahora, Buenas para noches lograr a esa... todos. Arquitecto, no sé, perdón por interrumpirlo un momentito. Solo quiero darles un anuncio a los chicos. Buenas Sí, noches, por cierto. buenas noches, Frida, no, no hay problema. Ay, disculpen, se Adelante. me olvidó avisarle que les iba a dar un pequeño anuncio a los estudiantes. No sé si ya les ha llegado a ustedes, eh, jóvenes, un correo con una invitación de como tipo cóctel de bienvenida a los de la maestría. No sé, a la mayoría. Hola, arquitecta Frida. En mi caso, no. Bueno, en el transcurso de la semana les va a llegar como una invitación al correo personal de cada, bueno, al correo institucional de cada uno de ustedes, a pesar de que la maestría es de forma virtual. eh, la mayoría sí tiene la oportunidad de poder ir a San Miguel o están, digamos, en esas fechas en San Miguel, van a poder participar en esta actividad que la universidad quiera hacer, ¿verdad? Más que todo es en la escuela de posgrado en maestrías. En el transcurso de la semana les voy a mandar bien la invitación por si gustan ir a la actividad. Es este sábado 21 de 1 o 1:30 a 3 de la tarde. Es como un cóctel de bienvenida a todas las personas que han inscrito este nuevo año académico lectivo, ¿verdad? Ese era el anuncio que les iba a dar esta semana, con respecto a las actividades de la maestría. Así que en el transcurso de esta misma semana, cualquier cosa se les va a ir notificando, ya sea a los correos o al chat de del grupo que tenemos en WhatsApp con respecto a esta invitación. Los que quieran, los que puedan, pueden asistir. De igual forma, no es obligación asistir, sino que esto es opcional para ustedes, ¿verdad? Pero siempre se les comparte lo que es la invitación. Solamente eso sería el anuncio que les iba a dar. Puede proseguir, arquitecto. Noches, bueno, muchas gracias. Yo pues no podré asistir porque me toca un poco lejos, pero les deseo que se la pasen muy bien. Me mandan fotos. Sí, lastimosamente, le quedó un poquito lejitos, ¿verdad? Pero Pero bueno, bueno, pues ya ven, jóvenes y jovencitas, damas y caballeros, asistan para que, sobre todo para que vayan haciendo redes de colaboración. Eso es muy útil.
Muy bien, pues bueno, vamos a continuar. Entonces, todo esto que venimos platicando, eh, toda esta secuencia de conocer el proyecto, de empezar a publicarlo, reconocer las etapas del proyecto, etcétera, no se hace de manera automática. Inclusive si ustedes tienen el software más, la versión última de Revit y son buenísimos en ClickUp y en todos los programas que quieran de coordinación de proyectos, esta eficiencia se logra a través de reuniones, ¿sí? Como lo que tenemos ahorita en esta clase. Y las características de las reuniones es que, número uno, las reuniones tienen que ser programadas. Se tiene que estructurar cuándo vamos a trabajar, qué vamos a trabajar, de tal manera que pues el trabajo sea eficiente, porque en un proyecto pueden tener 50 reuniones de trabajo, dependiendo el tamaño o más, ¿no? Y a veces esas reuniones involucran a muchas personas, porque no será cosa rara, como nos platicaban sus compañeros, que por ejemplo ellos son los dueños de la empresa, los dueños de los despachos de arquitectura, y van a tener que estar ellos porque tienen que saber qué está pasando con su proyecto, pero también tienen que estar los modeladores y también tienen que estar los maquetistas o a lo mejor el personal de la obra, a lo mejor los estructuristas y obviamente en algunas de las sesiones tendrán que estar los propietarios. ¿Por qué les digo que en algunas? Porque recordemos, si vemos nuestra tablita, hay una parte anterior que se llama trabajo en proceso. En esas sesiones de trabajo en proceso, a veces no es recomendable que estén los propietarios. ¿Por qué? Porque si no les entregamos un producto que ya esté en una etapa de terminación, en una etapa de publicación, normalmente, si nosotros los involucramos en el proceso, esta idea romántica que dicen los arquitectos y las arquitectas de, no, es que el cliente estuvo involucrado en todas las etapas del proyecto, eso no es cierto y no debería ser así. ¿Por qué? Porque se supone que a nosotros nos contratan por nuestro nivel de expertise y para que nosotros les presentemos un material tangible, una cosa ya hecha, para que ellos puedan tomar decisiones, no para que estén retroalimentando el diseño. ¿Por qué? Porque un día, si están haciendo un trabajo de interiores, en cierto momento, si se involucraran todos los días, un día querrían que el edificio fuera azul, otro querrían que fuera verde, otro día querrían que fuera rojo, y así estarían retrasando el proyecto. Entonces, debemos cuidar mucho quiénes están involucrados en cada una de estas reuniones. Ahora, estas reuniones, algo que no nos gusta, yo lo sé, ustedes lo saben, todos hemos sido culpables de ese mismo pecado, pero a nosotros no nos gusta documentar nuestras reuniones, no nos gusta hacer minutas, no nos gusta que nuestros acuerdos queden en papel, y eso es una práctica muy mala. Nuestras reuniones deben estar documentadas, cuándo nos reunimos, cuándo, quiénes estuvieron, qué temas se tocaron, a qué acuerdos se llegaron. ¿Y por qué es importante? Porque si después hay un cambio o alguien no acata uno de los acuerdos a los que llegamos, eso nos puede traer problemas a todo el equipo que estamos trabajando. Las reuniones, ojo, las reuniones siempre tienen que estar orientadas a tomar decisiones. Esto, si no se acuerdan de nada de esta clase, acuérdense de esa parte. Eso lo sabe Frida en la parte de la escuela, yo lo sé en la parte de mi escuela, en los proyectos que hacemos, etcétera. Hasta en las reuniones familiares deberían estar hechas orientadas a decisiones. Unas son convivencias. Oye, ¿tú cómo has estado? Bien, y tú también. Pero cuando hacemos una reunión de trabajo y vamos a tomar horas de nuestros recursos humanos
para poder mejorar en nuestro proyecto, porque se supone que es para eso, es para tomar decisiones. ¿Saben qué? El día de hoy vamos a hacer una reunión porque vamos a tener que determinar el aforo que vamos a tener en el auditorio de la escuela. Ah, sí, a ver, ¿qué alternativas tienes? Ah, mire, pues tengo este modelo de bancas o de modelo de butacas que por su geometría y su no sé qué, y bla, 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 son más estrechas, pero aumentamos el aforo. Y si le hacemos aquí, son más cómodas, tenemos paletitas para poder trabajar y bla, 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 pero se reduce el aforo. Entonces, ahí alguien, idealmente el propietario, podría tomar la decisión. No vamos a involucrar al propietario, entonces, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién está facultado para decir si esa decisión va a subir a nivel de publicación o se va a quedar rondando como trabajo en proceso por más tiempo? ¿Cuál es la estructura recomendada de una reunión de estas? Ya que tenemos avanzados estas colaboraciones de modelos, lo primero que tenemos que ver son la revisión de clashes, la revisión de problemas en el modelo. ¿Sí? Y no es porque el hecho de que haya problemas de interferencias no lo tenemos que ver como, no, vamos a empezar a apagar las alarmas. No, hay que ver qué es lo que uno está proponiendo, qué es lo que otro está proponiendo, por qué generan una interferencia y cómo lo vamos a resolver. ¿Sí? Eso puede servir como criterio para un sinnúmero de interferencias que no necesariamente tenemos que ver todas. Segundo, ¿quién va a ser el responsable de actualizar el modelo? ¿Quién se va a poder meter a los modelos de estructuras y modelos de instalaciones para que el modelo sea armónico? Número 3, estos acuerdos, ¿para cuándo son? ¿Qué plazo vamos a tener para atender a todos los acuerdos que tuvimos? Y por último, la actualización en el entorno común de datos, en el Common Data Environment. Eh, ¿Para cuándo vamos a tener esta versión corregida? Porque recuerden esto, si somos un equipo de 10 personas y se define que va a haber un responsable de actualizarlo, normalmente eso significa que todos los demás tendrán que poner una pausa en su participación hasta que el modelo se vuelva a publicar. A veces pueden ser actualizaciones nocturnas, a veces hay equipos que se dedican solamente a eso, dependiendo de la complejidad del proyecto. ¿Sí? Y entonces aquí hay que recordar una parte importantísima cuando vimos los roles y responsabilidades. Aquí es donde entra la figura del coordinador BIM. ¿Sí? Recuerden que había modelador BIM, había BIM Manager y había un coordinador BIM o un BIM Coordinator. Hay que entender que el rol del coordinador BIM es un rol táctico, es un rol operativo, es un rol que está pensando en la eficiencia del objeto, está pensando en ese proyecto. Lo que está haciendo el coordinador BIM es convertir el modelo en decisiones. ¿Sí? El modelo tiene que reflejar las decisiones. El modelo tiene que reflejar las decisiones que se están articulando en estas reuniones. ¿Sí? Eso es lo importante. Además de eso, o sea, no solamente es ver el modelo y ya, sino que tiene que observar que se dé cumplimiento. ¿Qué es el BEP? ¿Alguien que quiera participar? Es el Building Execution Plan, el plan de ejecución BIM. También se dedica a auditar los modelos. ¿Cómo los vamos a auditar? Hicimos un compromiso en el plan de ejecución BEP.
entre ellos el nivel de desarrollo que va a tener el mismo modelo. Un objeto que está puesto que no tiene condiciones de materialidad o que no tiene condiciones de fabricante o que no tiene condiciones de costo, puede estar en contra de nuestro propio plan de ejecución BIM. También es el responsable de gestionar las interferencias, es el responsable de administrar el modelo federado, pues en muchos casos es el principal, eh, eh, el usuario principal o el que tiene todos los privilegios sobre el modelo, coordina las disciplinas, pide lo que necesita y entrega lo que necesitan los demás y gestiona el intercambio con las otras partes en formatos BIM o en formatos IFC, en formatos internacionales, de tal manera que él es el que conoce al equipo, ¿sí? Entonces es una posición muy relevante y muy importante. Entonces, el coordinador se tiene que entender como sargento, ¿no? O sea, si el BIM manager es una especie de capitán o de general, ¿no? El coordinador es como una especie de comandante, porque se ubica precisamente entre el BIM manager y los modeladores, ¿sí? El BIM manager se entiende directamente con el coordinador. Es el que actúa como traductor técnico, como facilitador, como controlador de calidad y es el que gestiona los conflictos técnicos y los conflictos entre los técnicos, ¿sí? El BIM Manager es el que elaboró el plan de ejecución BIM, es el que sabe cuáles son los compromisos de la empresa para con los clientes. Eso se lo comparte al coordinador y el coordinador es el que encargado, es el gerente, él es el que está en el campo de batalla, pero no en el frente de batalla, sino está administrando a los soldados. Entonces es muy importante que él vele por los intereses de la batalla, de los soldados, del general y por último, pues de la patria, ¿no? Entonces es un puesto muy interesante al cual también creo que se podría aspirar a que hubiera más BIM managers al término de este posgrado. Entonces, en general, ¿cuáles son las diferencias entre el coordinador BIM y el BIM manager? En cuanto al alcance, el BIM manager se encarga de, si no de definir, porque no sea el propietario, sí de conocer cuál es la estrategia de la empresa. O sea, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a crecer la empresa, cómo vamos a tener estos conceptos de calidad, etcétera. Se lo comunica al coordinador BIM y el coordinador lo aterriza a un proyecto específico. El puesto del BIM Manager es un puesto estratégico, ¿sí? Es un puesto que ve el proyecto desde arriba y el coordinador aterriza un poco más abajo y se vuelve un enlace técnico operativo. En cuanto al plan de ejecución BIM, el BIM Manager lo define. Él o ella establece los procesos de las entregas, los tiempos, los alcances, el uso, etcétera. Lo comunica al coordinador y el coordinador se encarga de ejecutar ese plan, ¿sí? El BIM Manager define los estándares y el coordinador audita que los modeladores alcancen los estándares que se espera del modelo. Y el trabajo del BIM Manager tiene una temporalidad más a largo plazo. Y el coordinador BIM es el que trabaja a corto plazo, en el día a día del proyecto. Y esta frase me gustó mucho. El manager diseña el sistema y el coordinador lo hace funcionar, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de una coordinación efectiva? Lo principal que platicábamos en la primera o segunda diapositiva, reducir los reprocesos, reducir los retrabajos.
Disminuir las órdenes de cambio, estos que nos ha pasado a todos. Cuando yo tuve un proyecto donde una clienta inclusive me pidió que cambiara de lugar la escalera en una casa. Se comprenderán que prácticamente significó volver a hacer el proyecto. Entonces, es importante que tengamos esta coordinación de tal manera que se expliquen las cosas oportunamente, que las partes que toman decisiones comuniquen sus necesidades oportunamente, pues para que haya un trabajo bien organizado. También es importante la coordinación. ¿Por qué? Porque en nuestra profesión, y al igual que en muchas otras, el tiempo es dinero. Si nosotros terminamos antes un proyecto, las utilidades y las son mucho mayores. Si nos tardamos más, normalmente, no sé allá, pero aquí así es, si nosotros pactamos un proyecto por $1,000 y lo terminamos en 3 días, nos ganamos $1,000 en 3 días. Si pactamos $1,000 y nos tardamos un mes, nos ganamos esos mismos $1,000 en 30 días y nuestra percepción diaria, pues obviamente será muchísimo menor. Y la otra parte importante es que tendremos un proceso de mejora en la calidad técnica de nuestras soluciones. Porque aunque parezca que es lo mismo, pero si tenemos a alguien que está al pendiente de que la información tenga congruencia, pues evidentemente habrá una mejora. Y recuerden que corregir el diseño en papel o en este caso en digital cuesta hasta 10 veces menos que corregirlo en obra. Entonces tengan eso muy en cuenta. ¿Cuáles son, en cambio, los riesgos de una mala coordinación? Pues en primera, que el modelo seguramente no tendrá estándares. No habrá un entorno común de datos. No hay liderazgo. Eso es terrible. Y a mí me acaba de pasar en una experiencia en un restaurante donde no había ningún tipo de gerente y los meseros y los cocineros y los cajeros y etcétera, no había nadie que fuera el líder y el servicio pues se fue al suelo. Lo más probable es que si no hay una coordinación, los modelos no van a ser compatibles, no van a tener reglas, y al final, cuando se equivocan, pues tampoco vamos a saber ni quién se equivocó ni por qué se equivocó. Y esto es una lección muy importante. Si nosotros no tenemos un proceso de coordinación, nuestra intención de hacer modelos BIM se va a convertir en un modelo CAD 3D increíblemente costoso, donde vamos a involucrar a muchísima gente y al mismo tiempo le vamos a hacer perder mucho tiempo y no vamos a tener los resultados esperados. Entonces, recordemos esto como ya colofón de la sesión del día de hoy. La verdadera intención de esta metodología, también la intención de utilizar el software de Revit eventualmente, no es modelar más bonito, no es que sea más bonito hacer los 3Ds aquí en Revit en lugar de en SketchUp, sino el chiste es controlar la información, asegurarnos de que lo que estamos proponiendo sea construible, reducir la incertidumbre. ¿Para quién? Para todos los que estamos involucrados en el proyecto. Si ustedes no tienen una claridad en el sistema constructivo y el ingeniero no tiene esa claridad y el dueño no tiene esa claridad y todos en general, ni los albañiles, ni... Y les decía que si en general ni los albañiles tienen claro cuál va a ser el procedimiento constructivo, vamos a tener muchísima incertidumbre y pues obviamente no vamos a poder generar una confianza en el modelo y menos en el equipo de diseño. Normalmente todas estas cosas aterrizan con el arquitecto o la arquitecta, está muy verde, no tiene experiencia, no pudo con el proyecto, etcétera. Y no es un problema de, de, de falta de pericia, sino es una falta de coordinación. Entonces recordemos que la coordinación BIM
no tiene como objetivo de solamente detectar errores, sino diseñar con un proceso de certeza. ¿Vale? Bien. Ok, pues nuestra sesión del día de hoy, pues ya se está acabando, porque hoy tenemos nada más contemplada una hora, pero quisiera que se quedaran con estas preguntas que las vamos a tocar en la sesión del jueves. Son 4 preguntitas. La primera, ¿quién debe generar una sesión de coordinación? Me gustaría no que los respondieran solamente desde la parte de lo teórico que hemos platicado, sino que lo respondieran desde su visión práctica, desde lo que ustedes llevan todos los días en su trabajo cotidiano. La segunda pregunta, ¿el coordinador puede modificar los modelos? Sobre todo, le pongo un poquito de jiribilla a la pregunta. Jiribilla es como truquito. Eh, en muchas organizaciones, si ustedes voltean a ver sus despachos y los despachos en los que han trabajado, verán que el puesto de coordinador a veces no es exclusivo para una persona, sino que siempre buscan al modelador más avispado y le dicen que él va a coordinar el proyecto. Entonces, ¿el coordinador puede modificar los modelos? Después de todo esto que han visto, después de que ya empezaron a elaborar el plan de ejecución BIM, con todo lo que hemos visto y la interacción de los roles y demás, ¿qué creen ustedes que pasa si el plan de ejecución BIM no está claro? O mejor aún, si a ustedes no les ha dado tiempo de hacer su plan de ejecución BIM o si consideran que el proyecto es muy pequeño como para hacer un plan de ejecución BIM, ¿hasta dónde creen que podrían soportar tener un plan confuso antes de iniciar un proyecto? ¿O bajo qué parámetros piensan darse a hacer un plan de ejecución BIM? ¿Bajo cuánto costo? Vamos a decir, si es un proyecto de $1,000 lo van a hacer, si es de $10,000 lo van a hacer, si es de $100,000 lo van a hacer, o hasta cuándo planean hacerlo. Y por último, regresándome un poquito a la pregunta número 2 y que tiene que ver con nuestra realidad latinoamericana. ¿La coordinación es un gasto o es una inversión? Porque estoy seguro que muchos de ustedes piensan o han vivido este fenómeno donde estos puestos de dirección son vistos más bien como un gasto en lugar de como una inversión para las empresas. Y bueno, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Les dejo esas 4 preguntas que se van a quedar en el video para si tienen dudas y volverlas a volver a recurrir a ellas y las vamos a discutir en la sesión del día jueves.